para la vida cotidiana de los peruanos, que es el acceso a la energía. Y hemos visto claramente que el corte de carreteras viene produciendo un alza de carburantes y del gas que se usa en los hogares del Perú. Hay casos en donde en los hospitales no se puede cocinar por falta de gas, y hay casos donde familias tienen que regresar al uso de la leña y del carbón por falta de gas. Por eso, para entender esta situación en su contexto global, hemos solicitado las explicaciones del presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, el señor Felipe Cantuarias. Señor Cantuarias, buenos días. Gracias por estar con nosotros en RPP. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Quería comenzar coincidiendo plenamente contigo sobre la necesidad de que en el Perú se respete la institucionalidad y la democracia, y que si bien el derecho a la protesta está recogido en nuestra Constitución, la protesta no puede vincularse a la violencia, ni menos vulnerar el derecho de la mayoría de los peruanos a libre tránsito, al acceso a la salud y la educación. Y justamente lo que tú mencionas, los problemas que estamos teniendo de abastecimiento de GLP y de energía, está violando los derechos humanos de millones de peruanos que el día de hoy están en riesgo tanto su salud como su alimentación, y ya tenemos que lamentar la muerte de 11 peruanos como consecuencia de estas protestas, los cuales creo necesitamos levantar la voz y exigir que esto tenga que parar, ¿no? Ahora, hay algunas regiones mucho más afectadas que otras, Madre de Dios, por ejemplo, pero también Cusco, Puno, Apurímac y Arequipa, en donde, como hay bloqueos, varios simplemente no están recibiendo gas, y hemos sabido que en Madre de Dios un balón de 10 litros puede costar hasta 300 soles. ¿Tiene usted confirmación de estos hechos? Sí, correcto, Fernando, tu diagnóstico está acertado. El día de hoy tenemos en Puerto Maldonado, ya se rompieron los stocks, o sea, no hay inventario, no hay GLP porque no han podido ingresar el abastecimiento. Lo mismo ha ocurrido ya en Puno, en Cusco, y ya también estamos viendo este desabastecimiento en Arequipa, Tacna y Moquegua, debido a que los bloqueos en la Panamericana Sur impiden el transporte de los camiones con GLP. Recordemos, para todos los oyentes de radioprogramas y también los televidentes, que el GLP en el Perú se produce principalmente en un 70% por parte Camisea. El GLP, si bien se llama gas licuado de petróleo, en el Perú viene principalmente el gas natural que produce Camisea y que llega a la costa, se procesa en Pisco, y desde Pisco se transporta por camiones hacia el sur y hacia el norte. Hacia el norte, hacia Lima, y también el norte y el centro de nuestro país, el abastecimiento es normal, y las condiciones del precio del GLP en el mercado internacional son favorables y se está viendo reducciones de precio. Lamentablemente hacia el sur, dado los bloqueos en Pisco e Ica, ha sido imposible el transporte de estos camiones, y también los otros bloqueos en estas regiones que hemos mencionado, con lo cual ya estamos viendo un desabastecimiento de GLP en prácticamente varias de las regiones del sur, lo cual afecta sustancialmente a los hogares de estas regiones y principalmente a las familias más vulnerables. Pero como has explicado muy bien también, Fernando, el GLP es la energía más importante de los hogares, son 8 millones de hogares, pero también lo utilizan las clínicas, los hospitales, las micro y pequeñas empresas. Hay muchos talleres de carpintería y otros oficios menores que no pueden funcionar porque no tienen acceso a energía. También está afectando a la industria avícola. Prácticamente todas las empresas avícolas, el tema de crecimiento de las aves se utiliza en base a GLP. Esto está afectando lamentablemente la producción y por ende el precio final. Entonces, el impacto económico a las familias más pobres de nuestro país es enorme, además del impacto a la salud, y quiero terminar con eso, Fernando. ¿Qué pasa cuando no hay GLP? ¿Cómo hace la gente para cocinar? Pues tiene que recurrir a la leña. Y la leña, como todos sabemos, es muy dañina para la salud. Lo que estamos viendo es que en la región sur, las familias más pobres que han tenido que volver a utilizar leña, están poniendo en riesgo la salud de sus hijos. El riesgo de enfermedades respiratorias se incrementa sustancialmente, la leña es muy contaminante, y en consecuencia lo que estamos viendo es que estos bloqueos están afectando sin duda el legítimo derecho de todos los peruanos a acceder a la salud, a la alimentación, a la nutrición, y también lo que estamos viendo, los bloqueos de los camiones que están llegando todos los útiles escolares para el inicio del año escolar. Entonces, nuestro llamado primero a que se levanten estas protestas, y creo, Fernando, que llegó el momento también de exigirle a las organizaciones de derechos humanos, que sí han tenido un rol protagónico para exigir a las fuerzas del orden
el respeto al derecho de protesta, a los derechos humanos, que creo todos estamos de acuerdo, pero aquí yo no veo que ninguna ONG de derechos humanos esté exigiendo el levantamiento de los bloqueos para que se permita el libre tránsito y se garantice la salud, la educación y la nutrición de millones de peruanos. No entendemos por qué en este momento no se exige que sean corredores humanitarios que permitan el llevado de los productos de primera necesidad y que se levanten los bloqueos, que es un delito, para que se garantice la vida de millones de peruanos. No he escuchado en ninguna organización de derechos humanos salir a decir que hay 11 muertos como consecuencia de los bloqueos. Esto es inaceptable. Sí hay algunas organizaciones que lo han hecho, señor Cantuaria. Sí hay algunas organizaciones de derechos humanos que consideran que efectivamente el hecho de que no haya un corredor humanitario es particularmente escandaloso. En fin, no es lo que más se oye, pero sí hay una afirmación ahí. Ahora bien, se nos ha dicho que el día de ayer se levantó el bloqueo en Camaná, permitiendo el acceso desde el norte hacia Arequipa. Y hay un comunicado conjunto también del Ministerio de Defensa y del Interior anunciando que la policía procederá con el respaldo de la Fuerza Armada a levantar progresivamente los bloqueos. Cuando esto se produzca de la mejor manera posible, esperamos, y sin uso desproporcionado de la violencia y sin víctimas mortales, sobre todo es lo que deseamos todos, estoy seguro. ¿Están ustedes listos? Los camiones están preparados, las cisternas están preparadas para acudir con el gas ahí donde hay uso indispensable, como le ha dicho usted, hospitales, industrias y 8 millones de hogares. Sí, Fernando, hay 120 camiones esperando que se abran los bloqueos para ingresar a la zona sur de nuestro país. Nosotros ayer en reunión con el ministro de Energía y Minas le hemos extendido el compromiso de la industria de contribuir con el abastecimiento inmediato. Es más, Fernando, ante esta situación de desabastecimiento ya habíamos trabajado un plan B para lograr abastecer al sur, que incluía hacer un cabotaje, o sea, un transporte marítimo desde el puerto del Callao hasta el puerto de Matarani, utilizando los buques de la Marina, para desde Matarani abastecer a todo el sur. Eso está listo, ese es un plan B que la industria ha preparado, tenemos los inventarios para hacerlo, hay más de 10.000 toneladas de GLP para poder comercializarse de inmediato, pero lo que nos ha mencionado el ministro de Energía y Minas, como tú muy bien has señalado, es que a partir del día de ayer se está restableciendo el libre tránsito en la Panamericana y en las vías principales en el sur, que en consecuencia nos va a dar la información apenas estas abran para que los camiones puedan ingresar de inmediato. Entonces, para darle la tranquilidad a toda la población de la zona sur de nuestro país, abierto el tránsito de inmediato. Esto no hay que esperar, Fernando, no hay que esperar 2 o 3 días, los camiones están en cola. Entrarán inmediatamente a las ciudades y abastecerán de GLP. Y adicionalmente nos hemos comprometido con el ministro de Energía y Minas y con el gobierno de que vamos a hacer un esfuerzo adicional con cisternas adicionales para completar el inventario que se requiera para que todas las regiones del sur de nuestro país y también Puerto Maldonado y Pucallpa accedan al GLP, que es una energía fundamental de los hogares, de inmediato, y de esa manera contribuir a preservar la vida y también la alimentación de tantos peruanos. De acuerdo. Permítame, señor Cantuaria, si era una breve pausa, después la cual quisiera preguntarle algo sobre el cual yo lo he escuchado a usted hablar claro desde hace años. ¿Por qué estamos dependiendo de camiones y de balones de gas en vez de masificar vía ductos la distribución del gas que sale de nuestra tierra? ¿Por qué regiones vecinas a Camisea, justamente como Cusco y como Puno, no tienen gas? ¿No forma parte acaso esta carencia de los reclamos justos que nuestros paisanos de esas regiones se elevan? Yo quiero oír su opinión sobre eso. ¿Qué ha impedido? Y si acaso ha hablado sobre esto el día de ayer con el ministro de Minas, ¿qué ha impedido que masifiquemos el gas en nuestro país, pese a que hablamos de esto desde hace años? Vamos a hacer una pausa y retomamos con el señor Felipe Cantuaria, al cual le dejamos plantear una pregunta. ¿Por qué no se ha avanzado en la masificación de gas y estamos dependiendo del plan de llevar gas en camiones, cisterna o los balones transportados y este plan B por barco? Pero en realidad acá lo razonable hubiera sido hace mucho tiempo crear ductos. ¿Cómo es posible que Puno, por ejemplo, no tenga un ducto desde Camisea para que nuestros paisanos puneños puedan tener gas en sus domicilios, en sus hospitales y en sus industrias? Fernando, yo coincido plenamente contigo que este es un legítimo derecho a las regiones del sur. El acceso al gas natural, que es no solamente la energía
limpia y más accesible que tiene el día de hoy el mundo. Recordemos que con el cambio de la matriz energética se va a reducir la dependencia en el uso del petróleo, o sea, de gasolinas y diésel, y va a sustituirse por el gas natural. Y la ventaja que tiene el Perú es que tenemos reservas de gas natural suficiente, y además el precio del gas natural está regulado. Como yo lo he mencionado en otras oportunidades, Fernando, durante toda esta crisis del precio de los combustibles, el gas natural no ha subido de precio en el Perú. Pero ¿qué pasa? En los últimos años se ha hablado mucho de la masificación, pero no se ha hecho nada. Ayer en la reunión con el ministro Energía y Minas y todo su equipo, hemos trabajado en una hoja de ruta para que este gobierno de transición pueda dar los pasos para que se rompa esa inercia y avancemos decididamente hasta acelerar la masificación. Hemos trabajado 4 líneas principales, Fernando. La primera, que es urgente y necesaria, es una tarifa única nacional de gas natural. Eso quiere decir que todas las regiones del país tengan la misma tarifa. Esto está pendiente de aprobación en el Congreso de la República. Esperemos que el Pleno lo apruebe en los próximos días, y con eso sea un primer paso, porque eso genera mayor demanda. La segunda es acelerar el proceso de inversión de ductos en las 3 regiones que naturalmente tienen, además de demanda, están al costado del ducto de Camisea, Fernando, que son Junín, Ucayali y Ayacucho. En estas 3 regiones la inversión en tendido de ductos es pequeña y se puede activar de manera inmediata y tener acceso al gas natural. En relación con el Cusco, acelerar el proceso de lo que es la implementación de la planta de procesamiento de GLP que va a permitir, y de GNL que va a permitir el acceso al gas natural al Cusco. Recordemos que en el caso del Cusco, la dificultad que hay, Fernando, es principalmente que la red de ductos para conexiones domiciliarias en Cusco es muy complejo, dado que el Cusco es una ciudad de patrimonio de la humanidad que tiene muchos restos arqueológicos, y en consecuencia la posibilidad de utilizar ductos como tenemos en el caso de algunas ciudades del norte y de Lima va a ser difícil. Sin embargo, se está avanzando en el tema. El tercer tema es finalmente destrabar el gasoducto del sur, lo que se llama el SITGAS. Entonces, eso va a permitir que efectivamente ya la nueva ruta del gasoducto permita llevar el gas natural hacia las regiones del sur, entre ellas Puno, que debería ser una de las beneficiadas directas. Y el último punto, Fernando, que también lo pusimos en la agenda y que estamos trabajando con el gobierno de transición, es que finalmente se tome la decisión sobre el cambio de la matriz de transporte público. Hoy en el Perú, principalmente nuestro transporte público, camiones, buses, etcétera, se basa en diésel y gasolinas que importamos y que son más contaminantes. Entonces nosotros le hemos propuesto al gobierno que de una vez migremos al gas natural vehicular, que producimos, que tiene precio regulado y que es amigable con el ambiente. Muchas gracias. Estas 4 medidas acelerarían la masificación del gas natural en este año 2023, Fernando. Muchas gracias, señor Cantuarias. Usted ha diseñado verdaderamente una política de mediano y largo plazo indispensable. Hace falta, naturalmente, que se levanten los bloqueos ilegales de las carreteras, pero también hace falta que el Estado diseñe y ejecute políticas en donde hayan servicios concretos y mejoras concretas de la calidad de vida de los peruanos, que ven pasar camiones, que saben que hay gas al lado, pero en que nadie ha construido ductos para que accedan a los hogares, a los hospitales y a las industrias. Muchas gracias, señor Cantuarias, por su presencia y por habernos dicho que sí, que ha conversado usted ayer con el ministro de Energía y Minas, que está de acuerdo en esos 4 puntos que constituyen un verdadero plan de mediano plazo para que la calidad de vida sea mejor para nuestros compatriotas del sur. Muchas gracias y muy buenos días, señor Cantuarias, presidente de la Sociedad Nacional de Hidrocarburos. Son las 10.